Bendiciones mis amigos, mis hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición poder estar nuevamente con cada uno de ustedes a través de este medio. ¿Por qué me es difícil orar? Es la pregunta que intentaremos responder a través del estudio de la palabra de Dios en este día. Y no quiero empezar sin antes expresarle, como siempre, un saludo especial, amoroso, de la familia pastoral. También a la Iglesia Cristiana Monte de Jehová en Colombia, ese saludo fraternal y como dije, qué bendición poder estar con cada uno de ustedes. Bien, mis hermanos, vamos a tener un corazón dispuesto, una mente abierta, pero sobre todo un oído sensible, el oído sensible a la voz de Dios. ¿Cuántos de nosotros, mis hermanos, no hemos leído un libro o hemos predicado o enseñado con relación al tema de la oración? No solamente que lo hayamos leído o hayamos predicado, sino también cuántos de nosotros en alguna ocasión participamos en un congreso, en una convención, en un simposio de oración, donde se nos enseñó el modelo para orar, donde se nos enseñó acerca del poder de la oración, donde se nos enseñó los aspectos de la oración, donde se nos enseñó el método y las fórmulas para orar. ¿Cuántos de nosotros no hemos aprendido a través de los personajes de la Biblia que Dios usó grandemente por su vida de oración? Encontramos a Moisés, encontramos a un Elías, encontramos también a un joven llamado Daniel en Babilonia, que no solamente oraba una vez, sino 3 veces al día. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado o hemos leído de hombres en este tiempo o en el siglo pasado que Dios trajo grandes despertares o avivamientos porque eran hombres de oración? Y aún habiendo leído, aún habiendo asistido a conferencias de oración, aún sabiendo que Dios se mueve a través de la oración, ¿cuántos de nosotros no estamos pasando por una crisis de oración en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros como creyentes no estamos orando? Porque esa es la palabra. Como creyentes, como hijos de Dios, la oración no hace parte vital de nuestras vidas. Ahora, la crisis de oración no viene a partir de la pandemia. No, por el contrario, sé que en la pandemia muchos oraron, porque muchos nos acercamos a Dios, es cuando Dios nos aprieta o cuando estamos en una circunstancia adversa, es cuando nosotros buscamos a Dios. Basta que estemos en una situación difícil y verá que ahí sí vamos a doblar nuestras rodillas. Y no lo hago en forma de crítica, sino que es una realidad. Es algo que se vive. Solamente nos dirigimos a Dios es cuando tenemos necesidades o cuando estamos pasando por situaciones muy difíciles. El resto, o por lo contrario, Dios tiene que conformarse, hermanos, con oraciones rápidas, instantáneas, oraciones de minutos. Decía, hermanos, que es una crisis que viene desde los mismos tiempos bíblicos. Diría yo que desde el Antiguo Testamento. Pero quiero darles un ejemplo del Nuevo Testamento donde nosotros podemos ver la necesidad que tenían algunas personas de que Jesús les enseñara a orar. Y ahí en Lucas capítulo 11, versículo 1, que es el texto que está encabezando nuestra enseñanza, dice la palabra del Señor que aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando él terminó de orar, se acercó uno de sus discípulos y le dijo lo siguiente: Señor, enséñanos a orar, así como Juan también enseñó a orar a sus discípulos. Miren, mis hermanos, que habla de un discípulo que se acercó a Jesús, de alguien que estaba muy cerca a Jesús, de alguien que no solamente estaba cerca, sino que pudo ver el respaldo de Dios en Cristo a través de qué? De la oración. Y este hombre, sinceramente y abiertamente, le expresa a Jesús: Jesús, enséñanos a orar. ¿Por qué este discípulo le dice a Jesús que le enseñe a orar?
porque tal vez veía que de una manera personal él no veía como la respuesta de Dios, o tal vez veía la misma dificultad que él tenía para orar. También me pregunto si este discípulo estaba hablando por sí mismo o estaba hablando por todos los demás. Porque si hay algo que yo puedo mirar a través de las escrituras, es que no solamente este discípulo tenía un problema de oración o crisis de oración en su vida. Podemos ver estos tres que se quedaron durmiendo allí en el monte cuando Jesús subió a orar. Cuando regresó, dice que los halló durmiendo. Y dice la palabra que no solamente una vez, sino 2 veces los halló durmiendo. Así que mis hermanos, no importa cuánto hayamos leído, no importa cuánto hayamos participado o cuánto hayamos enseñado acerca de la oración. Aquí, mis hermanos, lo importante es reconocer que si hay algo que no nos caracteriza a nosotros como creyentes, es nuestra vida de oración. No podemos, hermanos, decir hoy que nuestra vida se caracteriza por la oración. Tenemos que reconocer desde los que enseñamos, desde la cabeza mayor hasta la cabeza menor, tenemos que reconocer que si hay algo en nosotros que no se destaca, es un estilo de vida en la oración. Viene a mi mente una frase muy trillada y es que la oración es un arma poderosa. Yo sé que usted lo ha escuchado en varios hermanos. Ha escuchado, la oración es un arma poderosa. Bueno, si la oración es un arma poderosa, entonces, ¿cuál es la razón o cuál es el motivo que nos lleva a no orar? Yo quiero darle 5 razones y quiero hacer una aclaración aquí. Estas razones que yo voy a dar son el fruto de un estudio personal con Dios. Es algo que a mí el Espíritu Santo me ha dado a través del estudio de la palabra del Señor. Y digo el Espíritu Santo no porque me haya hablado audiblemente, sino que a través del estudio, Dios a través de su Santo Espíritu va colocando en nuestro corazón lo que Él desea que nosotros aprendamos. Aprender para poder dar y para poder enseñar. Entonces, estas razones son base o son el fruto o el principio de un estudio muy personal. Por eso, mis hermanos, quiero aclararlo, porque yo sé que usted puede entrar a YouTube, usted puede coger un libro y tal vez, hermanos, va a encontrar el mismo tema, va a encontrar algunas razones que creo que son verídicas y son verdaderas. Pero aquí solamente quiero aclarar eso, hermanos, que es lo que Dios me ha enseñado a mí. Y tal vez las razones que yo vaya a dar coincidan con alguna de las que usted puede encontrar en un libro o a través de una prédica de un consiervo o de un siervo de Dios. Y eso no tiene nada que ver. Por eso, mi hermano, si usted ya lo ha escuchado, si usted lo ha oído o esto, pues hermanos, simplemente dese por bien servido, porque pues va a repasar y pues va a recordar principios. Pero espero que para algunos estas razones que yo voy a dar sean nuevas y sean de edificación para nuestras vidas. También quiero, mis hermanos, decirle algunas cosas con relación a la oración. Yo sé que posiblemente nos vayamos a ir a un segundo video, pero no quiero acelerarme, no quiero correr. Quiero decirle algo antes de dar estas razones, quiero decirle algo con referente a la oración, algo que yo he aprendido. Y es en primer lugar, hermanos, que el poder de la oración no está en nosotros. El poder de la oración está a quien nosotros oramos y le pedimos. La oración no es una fórmula mágica. La oración no es más que palabras. La oración es dirigida al Dios de los cielos. Y el Dios de los cielos es el Dios poderoso sobre todas las cosas. La oración, repito, no es una fórmula mágica. La oración o el poder de la oración no está en mí. No es como el rezo o la oración que hace el brujo, abracadabra, para que vengan
los poderes. No, el poder de la oración está a quien nosotros dirigimos con nuestros labios esa oración. Por eso Jesús dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración, el poder de la oración. Repito, me gusta repetir para que las cosas queden claras, mis hermanos. El poder de la oración no está en nosotros. El poder de la oración está a quien nosotros oramos. En segundo lugar, quiero decirle, hermanos, que la oración, lo he aprendido de un siervo de Dios, la oración es el oxígeno de nuestra vida espiritual. Así como hay oxígeno para nuestra vida natural, que sin el oxígeno no podemos vivir, basta para que Dios corte 10 minutos, que es demasiado, 10 minutos el oxígeno y vamos a ver el resultado desastroso. Todos los seres humanos moriríamos, porque el oxígeno es parte vital de nuestra vida natural. Pero la oración es el oxígeno vital para nuestra vida espiritual. Sin la oración no podemos vivir. Ya empezamos, hermanos, que Dios nos está hablando directamente a nosotros. La oración es vital para que nuestra vida espiritual pueda vivir, mantenerse. En tercer lugar, también, mis hermanos, la oración es el combustible, es aquella sustancia, es aquel elemento que nos hace avanzar, ir en pos de lo que Dios ha determinado para nuestras vidas. Así como el combustible mueve los medios de transporte, los aviones, los trenes, los buses, los carros, así es la oración, el combustible que nos hace que avanzar. Es aquella sustancia que nos hace avanzar y dirigirnos hacia la meta. Así que, mis hermanos, entonces tengamos en cuenta estas tres cosas con relación a la oración. Ahora sí, en primer lugar, ¿cuáles son las razones que nos llevan a nosotros a que sea difícil acercarnos y orar a Dios? En primer lugar, quiero decirle, hermanos, que es difícil orar porque estamos ignorando las maquinaciones del enemigo, de Satanás. Vuelvo y lo repito. En primer lugar, algo que he aprendido personalmente a través del estudio de la palabra del Señor es que nos cuesta o es difícil orar porque ignoramos las maquinaciones de Satanás. La Biblia nos dice en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11, Pablo en su contexto, aquí está hablando acerca del perdón, que debemos perdonar. Pero es aquí donde Pablo dice algo interesante. Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Escúchelo bien. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. No olvidemos sus maquinaciones. El apóstol Pablo está exhortando a perdonar, a perdonar. ¿Por qué? Porque el diablo puede aprovechar esa falta de perdón y puede empezar a maquinar en su vida. Puede hacer que él tome ventaja por esa falta de perdón. Y llama la atención cuando él dice, no olvidemos sus maquinaciones. Algo que a nosotros como creyentes se nos ha olvidado es que Satanás trabaja las 24 horas al día. Así que, mis hermanos, es algo que nosotros tenemos que admitir y reconocer, hermanos. Y es que Satanás trabaja las 24 horas del día. Decimos, hermanos, 24/7. Satanás no está durmiendo como nosotros los creyentes. Satanás trabaja, maquina todos los días para que nosotros, los hijos de Dios, hermanos, seamos débiles, seamos presa fácil de él. Por eso la Biblia nos enseña a nosotros, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo, buscando como un león rugiente, a quien devorar. Eso no lo dice, hermanos, lo dice el apóstol Pedro, ahí, hermanos, en una de sus cartas. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario es el diablo. Él está maquinando
todos los días cómo hacer caer al creyente. En alguna ocasión estaba enseñando a la iglesia que hay dos cosas que nosotros no podemos hacer con relación a Satanás. Hay dos cosas que nosotros no podemos hacer. En primer lugar, darle demasiada importancia. Y lo digo porque muchas veces en la iglesia se escucha más el nombre de Satanás, 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 que el mismo nombre de Dios. Parece ser que como que le estuviéramos haciendo culto a él, porque solamente estamos nombrando a Satanás, estamos nombrando al diablo, estamos nombrando al tentador. Y parece ser, hermanos, que le estamos dando demasiada importancia. Eso es lo primero. O sea, a Satanás no podemos darle toda la atención, escúchelo bien, toda la importancia. Pero en segundo lugar, hay algo que no podemos hacer y es ignorarlo, ignorar a Satanás y sus planes contra nosotros. Nosotros muchas veces como creyentes estamos viviendo como si nuestro enemigo no existiera. Y si hay algo que nosotros tenemos que reconocer o no reconocer, si hay algo que tenemos que mirar a través de la palabra del Señor, es que Satanás es nuestro enemigo. Satanás no anda enemistado o en enemistad con el borracho, con el adúltero. Satanás no anda en enemistad con el mentiroso, con el fornicario. Satanás anda en enemistad con nosotros los hijos de Dios, con aquellos que hemos decidido cambiar de vida, con aquellos que han decidido dejar su vida pecaminosa. Ahí el enemigo se levanta. Ahí es donde el enemigo va a mandar los dardos. Pero parece ser que como creyentes, como hijos de Dios, estamos dormidos. Sí, no hay que darle demasiada importancia, pero tampoco podemos ignorar que tenemos un enemigo que cada día tiende trampa en nosotros, porque el deseo de Satanás es destruirnos. El deseo de Satanás es que no alcancemos la bendición de Dios. Por eso, mis hermanos, tenemos que nosotros entender que hay un enemigo. Hay un enemigo, hay fuerzas, hermanos espirituales, que trabajan alrededor de nosotros. Y aquí no quiero entrar, hermanos, a la famosa guerra espiritual. Pero si hay algo que la Biblia nos enseña en Efesios capítulo 6, es que hay enemigos espirituales, hay enemigos que están trabajando. La Biblia nos dice ahí en Efesios 6 que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra quién, contra principados, potestades, gobernadores. Dice gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como les decía ahí en 1 de Pedro 5:8, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Mis hermanos, una de las razones por la cual se nos hace difícil orar es porque ignoramos las maquinaciones de Satanás. Y si hay algo, o si hay alguien que nos ha robado, hermanos, la oración es Satanás. Porque Satanás ha estado maquinando y seduciéndonos a nosotros, hermanos, con lo que nos gusta. Con aquellas cosas, hermanos, que nos atraen. Satanás pone, hermanos, como digo yo, pone manjares deliciosos frente a nosotros. Y esos manjares tienen que ver con lo sensual, tiene que ver aún con lo material, tiene que ver con la comida. A Satanás le gusta, hermanos, ofrecer esos platos de comida con tal de robarnos a nosotros la vida de oración. Por eso tenemos, hermanos, que velar y ser ¿qué? Ser sobrios. Algo que también se nos olvida es que Satanás nos aflige con aquellas cosas que nos gustan. Satanás maquina, nos tienta con aquello que nos gusta. Pero ¿sabe? También por ahí hay un dicho, hermanos, que el diablo no le paga bien al que le sirve. Porque Satanás después sabe que va a utilizar lo que le ofrece, lo que ha maquinado para afligirlo. Y podemos verlo a través de la palabra, cómo Satanás afligió a hombres de Dios con lo que les gustaba. Sansón. Sansón, hermanos, es un hombre que fue llamado para ser una bendición para su generación. Dios lo llamó, Dios lo revistió del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué pasó con Sansón? Sansón amó demasiado a quién, a las mujeres. Sansón, vemos a Sansón
hermanos, amando a las mujeres, relacionándose con una, con aquella, aún con prostitutas. Pero si usted mira el final de Sansón, el instrumento de aflicción en Sansón, ¿quién fue? Dalila. Fue una mujer, hermanos. Judas amaba la plata, amaba el dinero. Su instrumento de aflicción, su final triste se debió a su codicia, a su avaricia hacia el dinero. Vendió a Jesús por 30 piezas de plata. Y aún la Biblia nos enseña en el Evangelio que Judas sustraía de la ofrenda, hablándolo así, de los donativos que se le hacían a Jesús durante su ministerio. Él hallaba, hermanos, o buscaba la oportunidad para sustraer de lo que Jesús tenía para movilizarse, hablándolo así. Entonces, mis hermanos, no se nos olvide que Satanás, hermanos, maquina, nos seduce con lo que nos gusta, pero tarde o temprano, lo que nos gusta y lo que Él nos ofrece, Él lo utilizará como instrumento de aflicción y nos robará la bendición. Sansón murió, hermanos, sin ver el propósito de Dios en su vida. Sansón murió, mis hermanos, sin ver el resultado, vuelvo y repito, el propósito por el cual había sido destinado. Su instrumento de aflicción fue aquella mujer que amó. Un triste final, hermanos. Murió, hermanos, sin sus ojos, amarrado a un molino, dando vueltas, hermanos. Y así, hermanos, Satanás tiene ciegos a muchos, dando vueltas y vueltas a muchos, hermanos, sin un proyecto, sin algo que definir en su vida cristiana. Judas murió, hermanos, en la ambición del dinero. Hoy vemos cómo Satanás, hermanos, utiliza esta maquinación en hombres de Dios. Y déjeme decirle que esto hace que sea difícil acercarnos y comunicarnos con Dios. Recuerde, mis hermanos, escúchelo bien, recuerde que una de las razones por las cuales nos es difícil orar es porque Satanás, hermanos, está maquinando y nosotros estamos ignorando. Si hay algo como soldados en Cristo Jesús, es que nosotros debemos estar alerta contra toda acechanza del enemigo. Así que, mis hermanos, la primera razón por la cual se nos hace difícil orar es porque hemos ignorado a nuestro enemigo. Y mientras nosotros estemos durmiendo, mientras nosotros estemos complacidos en lo que Satanás nos ofrece, nuestros ojos estarán en sueño espiritual. Espiritualmente hablando, mis hermanos, Satanás ha robado nuestra oración porque nos ha entretenido con cosas del mundo. Nos ha entretenido con cosas, hermanos, que son temporales. Hoy nuestro afán, nuestra ansiedad está solamente, hermanos, en acaparar lo que se ve y se nos olvida lo que la palabra del Señor nos dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18. No mirando las cosas que se ven, porque lo que se ve es pasajero, es temporal, sino hay que mirar lo que no se ve, porque eso es eterno. Así que, mis hermanos, la primera razón por la que se nos hace difícil orar es porque estamos ignorando las maquinaciones y las trampas de Satanás. Satanás ha colocado una venda de entretención, una venda de entretención en el creyente para que no ore. Es fácil, mis hermanos, es fácil decir, hermanos, que pasamos más mirando un TikTok, mirando un WhatsApp o mirando nuestro celular. Hermanos, se nos van las horas y no nos damos cuenta. Pero solo basta para entrar 5 minutos y ya estamos bostezando cuando estamos orando. No pasan 5 minutos cuando ya estamos, hermanos, con ganas de ¿qué? De dormir. Hasta se nos acaba lo que tenemos que decir. No tenemos, hermanos, ni siquiera palabras. ¿Por qué? Porque el enemigo ha sacado ventaja. En segundo lugar, mis hermanos, es difícil orar porque nuestra conducta y comportamiento es contrario a la fe en Cristo que profesamos. Vuelvo y lo repito, es difícil orar porque nuestra conducta
porque nuestro comportamiento es contraria a la fe que nosotros practicamos en Cristo. Decimos que somos creyentes, pero nuestra manera de vivir es totalmente contraria a lo que Dios, hermanos, ha establecido para nosotros. La Biblia dice que el que dice ser de Cristo debe andar como Él anduvo. Pero muchas veces, hermanos, nos jactamos de que somos hijos de Dios. Decimos, hermanos, que somos creyentes. Aún decimos, hermanos, que tenemos un ministerio. Pero nuestra vida, nuestro testimonio, mis hermanos, habla en contra de nosotros. Así que, mis hermanos, muchas veces no nos acercamos a Dios en oración es porque nos sentimos como con vergüenza, porque nuestra conciencia, porque el mismo Espíritu Santo nos redarguye de que no estamos bien para acercarnos a Dios. Muchas veces se nos hace difícil orar, es por eso, hermanos, porque nos sentimos avergonzados, porque nos sentimos apenados, sonrojados, hermanos, porque sabemos, hermanos, que nuestra vida es una vida que está contaminada por el pecado. Porque aún, hermanos, estamos haciendo cosas que a Dios nos desagradan. Que estamos haciendo cosas que indignas. Y ahí, hermanos, Satanás aprovecha. ¿Para qué? Para acusarnos. Usted se dispone a orar y Satanás le va a decir, mire, usted hizo esto, usted mintió, usted fornicó, usted adulteró, usted robó. Satanás mismo se encarga, hermanos, cuando usted siente la necesidad de ir a Dios, de avergonzarlo. Por eso yo decía en alguna ocasión, hermanos, que el diablo es fotógrafo. Simplemente es usted acercarse a Dios y le va a mostrar, hermanos, la foto de sus errores del pasado para que usted desista, mi hermano, de ir a Dios. Yo quiero decirle algo en el amor del Señor. Yo no estoy aquí para juzgarlo. Yo no estoy aquí para condenarlo. Estoy aquí para decirle lo que dice la palabra. Hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo, el Hijo de Dios. La Biblia dice que si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, mis hermanos, para obtener, ¿qué, hermanos? El perdón, para obtener la misericordia de Dios. La Biblia dice que aquel que reconoce su pecado y se aparta, halla la misericordia de Dios. Mientras estamos en esta naturaleza humana, mientras estamos en este estuche, en este cuerpo, somos sensibles a caer, somos sensibles a pecar. Pero no es una excusa para que nosotros digamos, no me acerco a Dios o no me voy a acercar a Dios porque me siento avergonzado, me siento apenado. ¿Quién de nosotros no ha fallado? ¿Quién de nosotros no ha pecado? Ahí está Dios para sostenernos. La Biblia dice a través de un salmo, aunque el hombre cayere, no quedará postrado, porque Jehová, Dios, sostiene sus manos. Nos es difícil orar muchas veces porque nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestro testimonio es totalmente contrario a lo que nosotros profesamos. Pero quiero decirle, hermanos, ¿quién no ha fallado? Mientras estemos aquí en este mundo, hermanos, vamos a fallar. La Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, es un mentiroso. Entonces, mis hermanos, no esperemos, hermanos, que Satanás solamente esté ahí dándonos con el mazo, dándonos golpes, hermanos, flagelándonos que somos pecadores. Sí, hemos fallado, pero eso no nos va a impedir que vayamos y busquemos la misericordia de Dios. No nos va a impedir, hermanos, de que nosotros vayamos a Dios y reconozcamos nuestro pecado. Pero saben, mis hermanos, a veces esa vergüenza, a veces esa pena hace que no nos acerquemos a Dios. Pero yo quiero decirle, mi hermano, si hemos fallado, si hemos pecado, vayamos, acudamos, hermanos, al Señor. Dios nos levantará, Dios nos restaurará. Sí, hermanos, nos sentimos que indignos. Por eso es que nosotros debemos autoexaminar nuestra vida. Por eso, hermanos, es que nosotros tenemos que hacer lo que David hacía, hermanos. La importancia de hacernos un examen, hermanos, hacernos un examen a la conciencia. Realmente, ¿en qué hemos ofendido? ¿En qué áreas hemos fallado?
La Biblia nos dice en el Salmo 139, versículo 23 y 24, nos dice la palabra del Señor. David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve, Dios, si hay pecado en mí. Y si hay pecado en mí, quítalo. Quita ese pecado y guíame por el camino que eterno. Hay momentos, hermanos, en que nosotros debemos examinar nuestra vida. Y más que nosotros examinarla, es decirle, Dios, examina mi vida. Muchos de nosotros creemos, hermanos, estar viviendo una vida recta, una vida bien. Es más, hasta lo creemos que tenemos como la autoridad de juzgar a los demás, de señalar los pecados de los demás. A veces nos creemos demasiado espirituales que queremos, hermanos, señalarle los pecados a los demás. Pero David decía, yo he procurado vivir una vida recta delante de Dios. Yo he procurado tener una conducta digna delante de Dios. Pero sabe, Dios, tú que conoces todas las cosas, tú que escudriñas los corazones, Señor, ve si hay pecado. Señor, y si tú ves pecado, quítalo, apártalo y guíame por el camino eterno, por el camino en que debo andar. Yo, mis hermanos, le digo algo y lo dice la palabra del Señor, lo respaldo con la palabra del Señor. Si hay algo, hermanos, es que el pecado no puede dominarnos a nosotros. El pecado no puede dominar nuestra vida. La Biblia dice en Romanos capítulo 6, versículos 12 y 14, parafraseando, no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal. No obedezca a sus concupiscencias. Escuchen. Y dice la palabra, ni presente sus miembros al pecado. El verso 14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. El pecado no debe de enseñorearse. Cada vez, hermanos, que nosotros fallamos, tenemos que ir a Dios. No podemos hacer, hermanos, que el pecado se convierta en nuestro Señor, en nuestro amo. Por eso Pablo dice ahí, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, no obedezca a sus concupiscencias, no presente sus miembros al pecado. Pero dice interesante en el verso 14 de Romanos 6, 12 al 14, dice, no deje que el pecado se enseñoree sobre nosotros. Así que mis hermanos, tenemos dos razones por la cual nos es difícil orar. Porque estamos ignorando las maquinaciones de Satanás. Porque Satanás nos ha entretenido con sus deseos, con sus gustos. Satanás nos ha seducido y eso ha hecho de que no tengamos tiempo para acercarnos a Dios. Eso ha hecho que nuestras prioridades no sean correctas, sino incorrectas. Satanás ha cegado nuestros ojos, ha cegado, ha tapado nuestra boca para poder acercarnos a Dios, simplemente trayendo entretención y gusto. Pero desafortunadamente, algo que tenemos que mirar es que lo que nos gusta puede traer aflicción para nuestras vidas. En segundo lugar, ¿por qué me es difícil orar? Me es difícil orar cuando mi comportamiento, mis actitudes, mi testimonio es contrario a lo que estoy profesando en Cristo. Pero ¿quién no ha fallado? Misericordioso es Dios para perdonar y para levantarnos. Así que mis hermanos en Cristo Jesús, mis amigos que me están escuchando, la única manera en que nosotros podemos orar y podemos acercarnos a Dios es reconociendo nuestro pecado. Y aunque nos parezca difícil, aunque nos parezca vergonzoso acercarnos a Dios y reconocer nuestro pecado, hagámoslo. Porque como les dije, el que confiesa su pecado y se aparta, halla la misericordia de Dios. Así que mis hermanos, hemos visto dos razones por las cuales nos es difícil orar. Estamos ignorando las maquinaciones del enemigo cuando él está trabajando 24/7 todos los días. En segundo lugar, estamos, hermanos, no orando simplemente porque somos conscientes que nuestra conducta y nuestras actitudes no están coherentes con relación a la fe
que hemos profesado. Nos avergonzamos, nos da pena. Pero aquí la palabra de Dios es a levantarnos y no dejarnos, hermanos, acusar del enemigo. Si hay algo que le encanta a Satanás es acusarnos. Pero, escuche, tenemos un abogado. Tenemos libre acceso al trono de la gracia. Simplemente es ir con sinceridad, ser sinceros como aquel discípulo que le dijo a Jesús en Lucas 11:1, enséñame a orar, así como Juan enseñó a orar a sus discípulos. Bendiciones, mis hermanos, y nos vemos en un segundo video para ir concluyendo estas 5 razones, hermanos, por la cual se nos hace difícil orar. Bendiciones en Cristo Jesús y los espero, hermanos, en un siguiente video. Bendiciones.